Nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos. Contigo. En riguroso directo. En Radio Altajai 95.9 FM. Contigo. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal, Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes, contigo. Bueno, pues seguimos con nuestro programa Contigo. Y ahora vamos a intentar hablar con la persona que es senador de Lanzarote y de la isla de La Graciosa, don Manuel Fajardo. Buenas tardes, caballero. Hola, buenas tardes, Antonio. A ti y a todos los oyentes. Manolo, parece que se ha puesto de moda en el planeta decir que no a España y a Canarias. Noruega, Bélgica, ahora Finlandia, me acabo de enterar, Francia, todo Dios, parece ser que se ha puesto de acuerdo para indicar de que no se viaje pues a España y a Canarias. ¿Cree usted que perjudicará que deje de venir estos vuelos a Canarias? Y más que le imponga una cuarentena a todos aquellos que pasen por las islas. Claro, el tema está en lo que son recomendaciones o son prohibiciones, ¿no? En contra de lo que de ese número de países que es amplio, son 5 o 6 países que de alguna manera están recomendando, algunos prohibiendo lo que es venir a España, Península y Canarias, porque siempre hay que distinguir, ya lo explicaré, Península y Canarias. Por ejemplo, tenemos el de hoy de Alemania. Alemania lo que hace es distinguir. Alemania recomienda no viajar a Navarra, Cataluña y otra comunidad autónoma, creo que es en este caso Aragón. Y lo recomienda en base a qué. Además, fíjate tú, hace una recomendación, no hace una prohibición y no establece ningún tipo de a la vuelta de sus turistas o de sus súbditos, no establece ningún tipo de cuarentena. Tiene una razón de carácter, o sea, no establece la prohibición porque si no tendría que remunerar a esas personas si tuvieran ya ocasionado gastos, ¿no? Por los viajes que tuvieran previsto hacer a esas 3 comunidades. Pero pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque, hombre, y lo siento por el Partido Popular, que ha salido hoy en tromba por una noticia que me llegó esta mañana, criticando que el gobierno español esté haciendo gestiones en este caso con el Reino Unido, para excepcionar de esa obligatoriedad, de esa obligación de cuarentena a los súbditos de ese país que pudieran viajar a Canarias y a Baleares. Y digo esto porque no es la misma situación la que existe en nuestra comunidad autónoma con la que puede asistir en Madrid, en Murcia, en Navarra, en el País Vasco, en Aragón, en Cataluña. No, señor. Nuestra situación es inmensamente mejor desde el punto de vista sanitario, ojo, no hablo desde el punto de vista de los efectos negativos socioeconómicos que está teniendo el COVID y que te seguirá teniendo durante un tiempo. Por tanto, esa distinción, hombre, yo espero que el gobierno inglés se lo repiense, porque efectivamente nuestra situación no tiene absolutamente nada que ver con la situación de Península. Es verdad que determinados medios de comunicación, no los voy a nombrar, pero yo creo que quien ve la televisión todavía siguen hablando de que hay distinciones entre España y Canarias. Bueno, vamos a ver, Canarias es España. En todo caso, habrá distinciones entre Península y las Canarias, o entre Península y las Baleares. Pero esas recomendaciones, Antonio, sí nos terminarán afectando desde el punto de vista negativo, porque el turismo, si ya las perspectivas eran malas, este principio de recuperación que se estaba empezando a ver, lo cierto es que con este tipo de recomendaciones que están dando estos países va a tener una influencia muy negativa y tenemos que prepararnos para un escenario incluso desde el punto de vista socioeconómico peor de lo que habíamos pensado. Es verdad que tenemos esa, nunca mejor dicho, tabla de salvación
o por lo menos que va a mitigar los efectos a través de la liberación de fondos europeos, que gracias a Dios y sobre todo gracias a la influencia de Alemania en el acuerdo, con la colaboración obviamente de España y de Italia, se ha podido conseguir. Pero que los efectos van a ser negativos, Antonio, tenlo por seguro, claro. Hombre, es que, por ejemplo, los hoteleros canarios ya dicen que esta determinación que están tomando estos países echea por tierra la escasa esperanza que tenía en salvar la temporada de verano. Y para el colmo, tu compañero, que preside el gobierno de Canarias, dice que vamos a pasar hambre. No, es que no se puede no se puede de alguna manera negar la realidad. O sea, si el Reino Unido la próxima semana, que también es cierto que esto es curioso, Antonio, mira que lo hemos hablado en antena. O sea, al final Boris Johnson, que se reía del virus, que decía que todo esto de la mascarilla y tal era una tontería, resulta que coge el coronavirus, lo pasó fatal, que casi no lo cuenta, y ahora resulta que es el país más estricto a la hora de las recomendaciones, por no decir cuarentena, e incluso que establecer una cuarentena a alguien que viene a Canarias para cuando vuelva a su tierra, estar 14 o 15 días enclaustrado, aunque venía oyendo al mediodía que a lo mejor no pasan a 10 días, es prácticamente decirle, o sea, es disuadir a esas personas para que vengan a Canarias. Y curiosamente, al otro lado, Alemania, que fue muy estricta, sin embargo, a la hora de la cuarentena, pues no lo es como Inglaterra, o sea, en el Reino Unido. Por eso son las paradojas que están dando lugar este tema del coronavirus. Pero los hoteleros y el presidente del gobierno de Canarias son realistas y de todas maneras yo creo que toda la presión, en el buen sentido de la palabra. Yo estoy en contacto con personas que representan la colonia británica aquí en las islas, que tienen su influencia, y estamos todos haciendo todas las gestiones posibles e incluso las casi imposibles para intentar que haya un cambio de la decisión, porque vuelvo a repetir, no es lo mismo, no tiene nada que ver la realidad desde el punto de vista de los efectos del COVID, desde el punto de vista sanitario, que está teniendo en Península, que es la que está teniendo en Canarias. Y si no lo quieren ver, pues yo no sé, ya que pensar, sinceramente. No sé si a lo mejor lo que quieren es que el turismo, que los británicos, los ciudadanos del Reino Unido, se queden en ese país y hagan turismo interior y no salgan del país. Es que no lo sé. Pues no es de extrañar, pero el problema es que aquí en Canarias dependemos prácticamente de dos clases de turistas. Es decir, el turismo británico prácticamente es el mayor porcentaje de turistas que recibimos. Y luego está Alemania. El resto prácticamente no es notorio, pero Alemania y los británicos es que es increíble. Los británicos son el gran peso, o sea, dentro de lo que es el turismo tienen el mayor peso. Es verdad que después el turismo nórdico, pero también los países nórdicos están con recomendaciones, el turismo nórdico y otro tipo de turismo, pues a lo mejor desde el punto de vista no de la cantidad, pero sí a la hora de gastar, gastan a lo mejor más, ¿no? Pero muchísimos de nuestros establecimientos hoteleros dependen en gran medida de esos contratos que tenían ya que tenían concertados con esas compañías aéreas y con los turoperadores. Por tanto, habrá que replanteárselo. Yo, de todas maneras, sigo teniendo esperanzas de que el gobierno inglés, también por la presión que van a hacer los ingleses allá, ¿no?, en su país, recapacite y por lo menos, mire, yo lamento mucho, y esto espero que no se me malinterprete, yo lamento mucho que la gente en Torremolinos esté fastidiada. Lamento mucho que en Península, pues haya destinos que puedan estar, si no igual, muy afectados. Pero, hombre, no encuentro lógico que desde Península se diga, no, si
Y además, y lo encuentro menos lógico todavía en el Partido Popular, porque, bueno, tiene su representación en Canarias y en Baleares también. No. Si hay excepción, que no sea solamente para Canarias y Baleares, sino que sea para todo el territorio nacional. Oigan, no por la sencilla razón de lo que ya no quiero volver a repetir por enésima vez, pero son las mismas circunstancias y, por tanto, a situaciones diferentes, soluciones diferentes. No, claro, lo que pasa es que hay comunidad como la andaluza o la valenciana que dice que ellos están trabajando prácticamente con el mismo porcentaje de contagio que Canarias y que ellos quieren también tener ese hecho diferencial. No, porque no es así, porque no es verdad. Yo lo lamento por Andalucía, lo lamento por la comunidad valenciana, pero no es verdad. No es verdad. O sea, no tienen las mismas tasas, por llamarlo de alguna forma, y los mismos niveles que tiene Canarias. Por lo menos yo me refiero a Canarias, no me quiero meter en el tema de Balear, pero lo que a mí me afecta, que es Canarias y como conejero y representante de conejeros y gracioseros. Conejeras y gracioseras. Así de claro, no es lo mismo. No es verdad. Entonces, no intenten meternos en el mismo, creo que es una equivocación meternos a todos en el mismo paquete, porque obviamente incluso se le da con eso armas desde el punto de vista dialéctico, estadístico y epidemiológico, armas al gobierno inglés para que se cierre, para que haga política de cerrazón y decir, ¿no ves? Pues España es todo, Canarias incluido. Pero bueno. Y Manolo, ¿tú crees no hay algún tipo de esperanza que le pueda dar a la gente de algún tipo de solución válida que pueda salvar a este sector turístico de esta medida que se está imponiendo de esos países? ¿Crees que se recuperarán en poco tiempo, que serán 2 o 3 días? Yo no quiero ser mal agorero, pero las cifras que se están dando de contagio son muy malas y además el crecimiento está siendo, si no exponencial, casi exponencial. Entonces aquí tenemos que volver otra vez, Antonio, a recomendar a la gente mucha cautela, mucha prudencia. No se pueden dar, y yo entiendo que, claro, y sobre todo no se trata de demonizar a ningún segmento de la población, pero hombre, creo que es muy acertado, es duro, pero es acertado el famoso anuncio que se ha hecho famoso en toda España, que hemos hecho aquí en la Sanidad Canaria, ese anuncio donde ves al abuelo que le están haciendo una celebración por su cumpleaños. Eso es muy fuerte, ese anuncio es muy fuerte, demasiado fuerte, Manolo. Sí, pero te digo una cosa, Antonio, es demostrativo porque es que la gente tiene que tener conciencia de que hay que tener muchísimo cuidado, que no se puede uno relajar. Tú lo sabes en primera persona. Aquí hemos tenido un grupo de voluntarias haciendo mascarillas y parece, oye, fue levantar el estado de alarma, que por cierto, no tendríamos tiempo para analizar también la actitud de algunos líderes autonómicos, ejemplo Torra, que al principio protestaba, porque ¿cómo es posible que con la aplicación del estado de alarma el gobierno central estaba recortando libertades y competencias autonómicas y ahora resulta que es el primero que está pidiendo al gobierno central que haya coordinación? Mire, o una cosa o la otra, ¿no? Pero bueno, estas son las cuestiones que a veces se evidencian dentro de las crisis con respecto a las políticas que hace cada cual, ¿no? Pero yo espero que sí, Antonio. Yo tengo esperanza, pero hay que tener muchísimo cuidado. Hay que evitar las imágenes que vemos todos los días. O sea, y digo, no quiero demonizar a nadie, pero la gente joven, sobre todo, tiene que darse cuenta de que después de la fiesta, de los botellones, de las quedadas en parques, en playas, vuelven a sus casas y allí entran en contacto con personas mayores, con sus padres, con sus abuelos. Y en esas quedadas, Antonio, no solamente hay gente de tu barrio, sino puede haber gente que haya venido de fuera, por ejemplo. Lo que nos pasó ayer, ¿no? La noticia de hoy. 2 personas residentes en Lanzarote que, bueno, han dado positivo, pero que habían estado de viaje, ¿no? Yo te lo he contado una entera. Yo cada vez que voy a Madrid vengo asustado, no por mí,
porque si me toca, pues ¿qué voy a hacer? Pues intentar, intentar, nunca mejor dicho, como decimos en la zona, escapar, ¿no? Aunque yo lo tendría bastante difícil, pero me preocupa muchísimo las demás personas. Yo cuando viajo a Madrid, y tú sabes los ambientes, y sabes, porque has estado en el Senado, y sabes cómo es el propio Senado, pues hago tomo todas las precauciones posibles, porque yo no sé en qué momento puede contagiarte, ¿no? No lo sabes, si tocando el pomo de una puerta, si al quitarte la mascarilla en cualquier sitio. Pero bueno, te vuelvo a repetir que para mí no tiene absolutamente nada que ver lo que está pasando en Península con lo que está pasando en... Claro, pero mira, si miramos fríamente las estadísticas, Manolo, podríamos decir tranquilamente, sin ningún tipo de problema, claro, si se mantuviera al margen y fuera de las estadísticas, el contagio foráneo que nos ha llegado del exterior, Canarias estaría prácticamente, se puede decir que en contagio cero. ¿Por qué? Porque es lo que yo le pediría al gobierno central. Oiga, manténgame usted fuera de las estadísticas nacionales todo esto que yo he recibido del exterior. Claro. Y además, fíjate tú, dentro de nuestras estadísticas computan las personas que han venido en pateras y efectivamente vienen con el COVID. Bueno, pues eso supone un gran tanto por ciento de los casos que se nos computan, e incluso date cuenta que cuando se habla de rebrotes, en Fuerteventura han contabilizado como un rebrote. Es verdad que han venido enfermos, pero no, es un rebrote que nos viene del exterior. Claro. Quizás, curiosamente, es el rebrote más controlado o más controlable. ¿Por qué? Porque claro, si tú lo coges de origen, lo coges en destino y lo aíslas inmediatamente, es más peligroso, y a mí me preocupa muchísimo más que una persona venga, sobre todo los asintomáticos, Antonio, los que no pueden ir al médico porque, claro, no tienen ningún síntoma y creen que no tienen nada. Pues esa persona son bombas de relojería, sin ellos quererlo, porque no teniendo síntomas se relacionan con muchísimas personas, ¿no? Claro, pero es que yo no te hablo ahora mismo de la peligrosidad, del peligro que nos puede traer este contagio que nos pueda llegar del exterior, no. Te hablo del número frío de las estadísticas, que es lo que se vende de cara a la galería, al exterior. Y tienes toda la razón del mundo, ¿no? Nuestra estadística quita, o sea, expulsa de la estadística por factores, porque son factores, por llamarlo de alguna forma, exógenos, exteriores, que no tienen nada que ver con un contagio aquí en la isla, sino de unas personas que vienen contagiadas y que son localizadas inmediatamente. Por lo tanto, el único contacto que han podido tener son con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con el voluntariado de las ONG que los han recibido, que a su vez inmediatamente se hacen las pruebas y dan negativo. Incluso 2 de ellos hoy daban negativo en una segunda prueba. Pues es lo que dices tú, que nuestra estadística es insignificante. Claro. Y eso es lo que avala, eso es lo que yo creo que avala y lo que legitima que Canarias debería de tener un trato diferenciado, claro, por estos países que están poniendo esas pruebas. Claro, no, tendría que ser así, porque nos limpiaría totalmente la imagen, Manolo. Sí. Yo no estoy hablando de peligro ahora de un rebote, no, estoy hablando de que cara a la galería, de cara a la imagen de estos países, nosotros tenemos aquí una cantidad de contagiados impresionante. No, ellos saben, ellos son los primeros que saben. Yo no sé, porque no me quiero aventurar a decirte qué puede estar pasando, pero bueno, aquí hay muchos intereses en juego, pero muchos intereses no nuestros, ¿no? Hay otros destinos turísticos que pueden, a lo mejor en un momento determinado, estas cancelaciones pueden derivarse a esos destinos. Aquí hay muchas cosas en juego que muchas veces se nos pueden escapar a ti y a mí y a los oyentes, ¿no? Aquí puede haber de todo, pero no, para mí pugna con la lógica el que no se haga esa diferenciación con Canarias, y máxime sabiendo que aquí en Lanzarote no son pocos, son bastantes los ingleses que tienen segunda residencia. Eso si tú le estás diciendo a un señor que viene de Inglaterra a su segunda residencia, que está en Lanzarote,
que después cuando vuelva a su país va a tener que estar 14 días. Bueno, yo creo que al final espero, lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir también por la influencia que tienen muchas personas que tienen a su vez ese poder allí en Inglaterra, ¿no? Y que quizás no lo haga ahora, porque Johnson es, por lo que leemos de él, ¿no? Y por lo que vemos, es una persona, vamos a llamarlo, como el patio de mi casa, que cuando se mueva es particular, es particular, pero bueno, a ver si, yo creo que dándole un poco de tiempo, recapacitar. Sí, se apunta bruto siempre. Oye, por cierto, Marco Vergás le ha pedido a usted que interceda en el Senado y reclame los cuarteles de Recife para fines civiles. No, Marco lo que me ha pedido es que ante la crisis que tú conoces perfectamente de carácter humanitario, que tiene que ver con los sin techo por un lado y luego también con el fenómeno de la inmigración, que desde luego vuelvo a repetir y escribía el otro día un artículo sobre migración y basándome fundamentalmente en lo que se acordó en la cumbre de Marrakech en el año 18. O sea, la inmigración, tiene que haber una política migratoria europea. Y España tiene que tener también una política migratoria que aborde el fenómeno de la inmigración desde un punto de vista multidisciplinar. Y eso es una realidad que tiene que hacerse lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque el fenómeno no va a parar, el fenómeno va a aumentar. Y ya te aviso desde ahora que en septiembre, cuando tengamos estas mareas calmas que solemos tener, pues el fenómeno aumentará. Por tanto, a mí me han hecho un encargo y tú sabes que yo soy fiel en cuanto a intentar cumplir lo que me encargan. Lo intentaré, pero yo lo he hablado, son 3 ministerios. Estamos hablando de defensa, estamos hablando de interior, estamos hablando de migraciones y no es fácil, por la sencilla razón de que en los cuarteles no se guardan juguetes, se guardan otras cosas y luego, claro, date cuenta, el ejército desde luego no se va a dedicar a vigilar, entonces, había temas de vigilancia, de seguridad sanitaria y seguridad del propio recinto. Y luego, qué número o sea, qué espacio necesitamos, para qué y durante qué tiempo, ¿no? Porque claro, esto tiene otras derivadas de carácter político que son, preocupantes. Por tanto, claro que nosotros los conejeros no nos negamos a prestar ayuda a los que no tienen techo, a los que no tienen alimentos, y les estamos echando todas las manos que podemos, y a ti te consta. Y también a los migrantes que son ciudadanos. Pero España, el gobierno español, y no lo digo porque ahora estemos hablando nosotros, porque esto viene desde hace mucho tiempo, tiene que llevar a cabo diseñar una política de inmigración potente para todo el territorio nacional. Debería de ser con la mano de la Unión Europea. Y mira, te voy a dar una noticia. Fíjate tú, hasta de los 265 senadores que hay, votaron a favor 263. O sea, hasta Vox votó a favor de lo que te voy a decir. El otro día aprobamos en el Senado, en el último pleno, en el que yo tuve el honor de intervenir, aprobamos una moción del Partido Nacionalista Vasco, del PNV, para crear una ponencia sobre este tema de la inmigración. Y además, te digo una cosa, los vascos en eso son muy adelantados en el tratamiento del fenómeno de la inmigración. Porque la mayoría de la gente que viene aquí, Antonio, no viene para quedarse, o sea, con intención de quedarse en Lanzarote o en Gran Canaria, o en Tenerife. Vienen como utilizándonos a nosotros, a Canarias, como plataforma para reunirse con sus familiares, que casi todos ya están en territorio peninsular o territorio europeo. Esa es la verdad, no hay más. Pero bueno, yo lo voy pero a intentar, hay una gran parte que ya están estacionados aquí, mija. Una gran parte que ya tienen su vida y sus familiares en las islas. Sí. Pero yo vuelvo a repetir que esto pudiera sonar un poco extraño, pero es que la inmigración tiene que regularse, tiene que ser legal, tiene que combatirse la mafia de las personas, porque hay mafia de las personas, tiene que perseguirse cuando las pateras no solamente
las pateras o las embarcaciones en las que vienen no solamente son utilizadas para a veces el tráfico de personas, o que unas personas puedan llegar buscando una mejor vida, sino que también se utilizan para otras cosas, porque ya tenemos ejemplos de varios patrones detenidos porque vienen con droga en las pateras, y también porque, bueno, ahí nadie puede asegurar que todas las personas que vengan sean personas que efectivamente vienen buscando una mejor vida, sino que a lo mejor vienen buscando otras cosas, ¿no? Y por tanto, regular la inmigración, regular, legal y perfectamente determinada. Y yo creo que si todos supiéramos, incluso sería un mensaje que se diera a los países de origen, cuanto más clara sea la legislación, respetando todo lo que tenga que ver con derechos humanos, pero con la aplicación estricta de lo que nosotros reguláramos en España, el mensaje que se daría a muchos de los países de origen es: oiga, ustedes lo que se van a encontrar aquí es esto. No es blanco, no es morado, ni amarillo, ni negro, es blanco. Y esto es así, ¿no? Hubo un tiempo... Podía haber utilizado otro color que no fuera blanco. No, yo no, porque hay gente muy susceptible. Manolo, hubo un tiempo que en los Canarios estuvo luchando por lo que tú bien dices, unas normativas de control y regulación de la inmigración, que en su momento le llamaron ley de residencia, que muchos trataron de xenófobo y racista, pero que para nada era xenófoba ni racista, porque se permitía el acceso de la inmigración a nuestras islas de forma controlada y regulada, pero eso no lo llegó a entender nadie. No, pero bueno, no es difícil de entender. Mira, fíjate tú, yo recomiendo que cualquier persona que nos esté escuchando se meta en internet, ponga declaración, reunión extraordinaria de inmigración Marrakech, le va a salir un documento con 23 medidas potentísimas que acordaron 160 países, muy importantes los países, que tienen que ver con la inmigración. Se lo leen y verán como casi como medida, como seña de identidad, se habla de inmigración regular, o sea, regular, y eso no tiene que escandalizar a nadie. Eso no significa, ojo, que nadie pueda malinterpretar, eso no significa que nosotros vayamos a dar la vuelta en mitad del mar, no, nosotros acoger con arreglo al derecho internacional, a todo la normativa sobre derechos humanos, atender a las personas, pero una vez realizada esa misión, el fenómeno de la inmigración, te digo, tiene que ser regular, tiene que ser regulado con garantías, tanto para la persona que viene como las personas que habitamos aquí. Fíjate tú la paradoja que hay. Europa se considera que Europa va a necesitar en los próximos 50 años 40 millones de trabajadores que no tenemos. ¿Por qué? Porque la edad, o sea, el envejecimiento de la población europea, nuestra pirámide poblacional es una pirámide poblacional complicada. O sea, vamos a necesitar 40 millones de personas que vienen. Pero es que la gente muchas veces, fíjate tú, nos fijamos mucho en el fenómeno migratorio que aquí llamábamos de los cayucos, ¿te acuerdas? Y de las pateras. Por cierto, me voy a lanzar una reflexión. Este fenómeno pasó a ser regional cuando llegó una patera a Gran Canaria, porque mientras llegaban a Lanzarote y Fuerteventura no había fenómeno de inmigración, pero es verdad. No, porque yo en esto no me callo nunca nada, y además lo he dicho siempre, ¿no? Pues bueno, lo cierto es que ese fenómeno está para llegarse, es imparable. Pues bueno, hablamos de ese fenómeno, pero no hablamos de la inmigración de los aeropuertos. Nosotros tenemos muchísimos inmigrantes en Lanzarote. Bueno, de hecho, yo creo que aquí podemos tener más del 10% de la población es población foránea. Sí. Más del 10% seguro. O sea, si miras las estadísticas de Arrecife, sin ir más lejos, te puede llevar una sorpresa. No, es más del 10%. O sea, estamos hablando de unas 6.000 personas que son, bueno, y también hay mucha hipocresía, porque hay mucha gente que a lo mejor es crítica, pero después
seguro que tú conoces a alguien, pues yo sí conozco gente que tiene en sus casas trabajando para que la mujer o el hombre puedan conciliar, pues personas de otros países que están ocupándose de los mayores, sobre todo de los mayores. Además, si los ves por la calle, hay mucha gente que realiza su trabajo. Si te vas a una cocina si estuviéramos en plena actividad turística, verás que hay muchísima gente en cocina que son de países de Sudamérica, del Magreb, etcétera. Si te vas a los pastores, por llamarlo, bueno, los pastores, los nuestros, los cabreros de toda la vida, o los camelleros, dime tú, bueno, vete y date una vuelta por el vallito de Uga. Sí. Bueno, pues casi todos son del norte de África o magrebí directamente. Esa es la verdad. Hay determinados trabajos, Antonio, que realizan los migrantes. Por eso yo hablo de migrantes y ciudadanos, porque al ser migrante no significa el que seas un delincuente, porque mucha gente confunde una cosa con la otra. Son ciudadanos que han venido a buscar su mejor vida. Ahora que son ciudadanos, a mí es que me impactó mucho escuchar a Luc André. Luc André para mí dio una charla maravillosa a unos menores no acompañados, porque de entrada lo que le dijo es, oiga, miren, lo primero que les recomiendo es que cuando ustedes llegan a un país, de la forma que hayan llegado, lo primero que tienen que hacer, y eso lo dice Luc André, que tú sabes que es diputado nuestro por la provincia de Las Palmas, pues Luc André llegó a España de la misma forma. Estuvo pasando hambre, hablando claro y pronto, y durmiendo en la calle, y ha llegado a ser diputado. Y él lo primero que le dice a los menores no acompañados es que lo primero que debe hacer alguien cuando llega a un país que lo acoge es respetar las normas del país que lo acoge. Eso es lo primero. A mí me dejó impactado porque fue las primeras palabras que les dijo. Dice, y ahora les cuento todo lo demás. Pero vamos, sentando cátedra en el mejor sentido, porque es verdad. Claro. O sea, los conejeros también viajamos y emigramos a Venezuela, Argentina, Cuba, a la península, a Alemania, claro, que tuvimos que emigrar, pero ¿por qué éramos tan apreciados? Porque nos intentábamos integrar lo antes posible. Y eso no significa, ojo, que tú renuncies a la cultura de origen, a la cultura de tu país. Lo que sí es cierto es que si renunciar a la cultura de tu país, lo que tienes que es amoldarte y respetar la cultura del país que te acoge. Nada más. Es tan sencillo como eso. A ver, Manuel, 3 preguntitas que nos quedan. Una de ellas es importante. Sí. Lanzarote lleva ahora mismo más de un año sin la figura del director insular de la Administración Central en nuestra isla. ¿Cree usted que tendremos algún día ese director insular? ¿Usted hará algo y le recordará al gobierno central de que tenemos la necesidad de esa figura en nuestra isla? Sí, pero te voy a decir una cosa. El gobierno central estaría encantado de nombrar un director insular de la administración en la isla. Lo que pasa es que tiene que tener propuestas de nombramiento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde está. Yo el otro día hablando con Anselmo, el delegado del gobierno, lo comentábamos, ¿no? Vamos a ver si es que, hombre, no es un puesto agradable, y menos en la situación en la que vivimos, pero yo creo que sí hay en Lanzarote personas preparadas y que reúnan los requisitos. Hay que ser funcionario de categoría A1 para poder ser director insular de la Administración del Estado de Lanzarote. Y bueno, en eso creo que se está, ¿no? Y además no hace falta, como digo yo, tener carnet, ni yo soy partidario de estar exigiendo carnet de nada. Es una persona que sea prudente, que tenga dotes de mando, porque tienen la responsabilidad que tienen, y luego capacidad de empatizar y de trasladar a las autoridades del gobierno central a través de Anselmo Pestana, el delegado del gobierno, las necesidades que tiene la isla a nivel estatal. Vamos a ver si lo vamos a tener, un hombre o una mujer tendremos, yo espero que en breve. Esperemos que así sea. ¿Considera usted que algún día, porque el otro día lo vi en una determinada reunión, ¿considera usted que algún día se podrá resolver los problemas de los auros de Titerroy y de Valterra? Porque estos auros
no terminan. Llevamos 10 años, 11 años. Yo creo que fue en el 2008 cuando comenzó, 12 años exactamente, con el tema de la vivienda de Titerroyo Barterra. Sí, hoy es el día en que falleció hace 11 años el señor joven que tuvo la desgracia del 28 de julio, efectivamente, hace 11 años que falleció, cuando falleció el 28 de julio del 2009. Yo tengo documentación que me dejó el presidente de Ismael, el presidente de la Asociación de Vecinos de Titerroy, que me dejó hace un tiempo, y es bastante la documentación. Es verdad que a veces es repetitiva porque se han dirigido muchísimas cartas a presidentes de gobierno, a diputados del común, parlamentarios autonómicos. Bueno, yo creo que le decía yo el otro día de broma en la reunión que excepto el Papa Francisco, el que estuviera en su día, no, yo creo que se ha librado de las cartas de alguna manera preocupándose por la situación. Esto nos llevaría una hora, ¿no? Pero lo cierto es que hubo unos ARRUs en el 2011 que se firmaron, Antonio, para 160 viviendas. Sí. Y yo lo que te puedo decir que en el 2015, el 2 de febrero del 2015, eso cambió por completo y las mismas personas que firmaron, bueno, prácticamente las mismas, porque en este caso el del 2015 lo firmó Rafael Juan, Paulino Rivero e Inés Rojas, dejaron sin efecto los ARUs de 160 viviendas y pasaron a 20 viviendas en Titerroy y 20 viviendas en Barterra. Sí, la gran pregunta que hay que hacer es lo siguiente. ¿Está capacitado el ayuntamiento a recibir? Bueno, primero, hay 20 propietarios de viviendas en la delimitación que aparece en los ARUs o que va a aparecer en el nuevo Real Decreto que estén dispuestos. Tiene que ser un solo bloque, que son los que llevan las 20 viviendas, porque no lo van a hacer por separado. Tiene que ser en un solo bloque, que son 20 viviendas. Y ya tenían el último grupo de atrás, que era el que estaba enfrente del Centro Sociocultural, pero que si lograron convencer a 5 vecinos, pues mucho. Pues por eso te estoy diciendo. Entonces, si eso es así, y se puede demostrar con un trabajo de campo, que no es tan difícil, porque es que hay que hablar y decir, oiga, ¿usted quiere o no quiere? No quiere, firme. ¿Quiere? No. Bueno, si yo puedo cumplir, porque si yo voy a adquirir unas obligaciones, como pasó en el 2011 y 2015, y no las voy a poder cumplir, yo no firmo algo si ya sé de antemano que no lo voy a cumplir, hombre. Claro. Es que además tenemos un par de millones de euros aquí, porque son dos otorgados, o sea, en su día, en junio del 2012, para ser exacto, enviados a la comunidad autónoma y luego al ayuntamiento, que va a tener que devolver el ayuntamiento. Que seguro que están, pero va a tener que devolverlo. ¿Y dónde está ese dinero, Manolo? Porque se estuvieron tirando la pelota uno al otro. Sí, no, pero el dinero tiene que estar en cuenta corriente, sí o sí, porque no, o sea, tiene que estar en los fondos municipales, porque no hay otro, no pueden ser otros. Los dineros no han sido devueltos, el dinero no ha sido devuelto, y por tanto, de hecho, me consta que la Dirección General de Vivienda, que también estuvo la directora presente, no puede cerrar el expediente administrativo ese, que ya se cerró en el 2015, hasta que no se devuelva el dinero. Y están solicitando su devolución. Y bueno, de todas maneras se tendrá que devolver. Pero vuelvo a repetir, para que la gente que nos está escuchando no se llame engaño. La documentación está. Todo el mundo la puede ver. Yo el 4 de septiembre ya estoy citado por una reunión y yo le explicaré lo que está, no mi opinión, sino lo que está por escrito y lo que está firmado encima. Bueno, como te decía antes, si tú mismo lo acabas de decir, si no se consigue la firma de las personas para llevar a cabo el compromiso que a lo mejor mediante Real Decreto Ley va a entrar en la Corte, pues hagamos otra cosa. Si no se va a conseguir, arreglemos el problema habitacional de las 6 familias que están desalojadas, que son las que realmente tienen el problema porque han tenido que ser desalojadas. Y por cierto, parece ser que no se ha pagado el alquiler durante ya más de un par de años de las viviendas que están ocupando. Arreglemos ese tema. Oye, y a lo mejor lo que tenemos que hacer, lo hago como reflexión como senador, ¿no? Porque yo no soy quien para decirle al ayuntamiento lo que tiene que hacer, pero lo hago como una reflexión para ti, Antonio, y para los oyentes. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es, si no vamos a conseguir esos objetivos, redirijamos todos nuestros esfuerzos, todo el esfuerzo de Lanzarote y de Arrecife en particular,
para solicitar a la comunidad autónoma y al Estado una gran actuación de vivienda pública en Arrecife, porque desde los Alonso, año 95, hace 25 años, no se hace vivienda pública en Arrecife. Y entonces nos podríamos ir a una gran actuación con 200 viviendas dignas, con lo que eso supone, porque podríamos solucionar el problema de la vivienda a 200 familias, y 200 familias son muchas personas, y podríamos bueno, tener una actuación que yo creo que es lo que dignifica la política. Yo espero que sí. Además te digo una cosa. Ahora, empeñarse, Antonio, si hay un muro, si tú sabes que está el muro, que vas y das contra el muro y sabes que a cabezazo no lo vas todo el mundo no lo va a derribar, pues chico, pues la DEA salta al muro, no lo intenta romper. Claro, hombre, yo te digo, en las 200 viviendas, por poner de ejemplo Alterra, igual hay 30 viviendas que se están viniendo y cayéndose abajo, ¿vale? Pero las 170 restantes están perfectamente porque sus dueños se han preocupado de mantenerla en perfectas condiciones. Bueno, claro. Y además, mira, Antonio, además, han hecho ventas. Hay viviendas que incluso tienen construido cosas nuevas. Claro. O sea, el tema es muy complicado. El diputado del común tiene una fichita, porque hay 35 expedientes de ruina. Que a mí eso me alarma un poquito, porque claro, una vivienda en estado de ruina tiene ciertos peligros, ¿no? Pero sus habitantes lo saben, pero que hay mucha gente que ha rehabilitado, hay mucha gente, es que, claro, no es lo mismo hablar que leer. Claro, yo tengo las actas, Antonio, de todas las comisiones de seguimiento de los ARUs de Valterra y de Titerroy, y en esas actas se ve lo que decían determinados políticos y determinados representantes vecinales, y ahí está la verdad, es que la verdad es la que hay, no hay más. Fíjate tú, si lo que tú dices es verdad, lo que tú estás diciendo responde a verdad, que hay una carta que en su día se dirige al ministerio, donde ya se le dice al ministerio, fíjate tú, estoy hablando del año 2012, 2013, se le dice, oiga, mire, y si los vecinos no quisieran el ARU, o sea, que es tirar para hacer nuevo, sino solamente rehabilitar, el ministerio le responde a esa carta, responde diciendo, oiga, cuidado, un ARU es tirar para levantar nuevo. Usted ya me estaría hablando de la rehabilitación, que es otro sistema diferente, y por tanto habría que ver si cómo podríamos hacer eso, excepcionándolo del convenio que tenemos firmado. O sea, la cosa tiene su enjundia, no es una cosa y yo te digo una cosa, si hay algo que es digno de mención en todo este asunto, es, cuando tú lees las actas, es el gran esfuerzo que tanto Ismael, como Pepe Cruz, que en paz descanse, como Antonio, o sea, los representantes vecinales, yo no voy a hablar de partidos políticos porque yo soy el senador y creo que no corresponde ahora. Si algún día me invitan a un debate, voy y daré mi opinión sobre determinadas acciones o omisiones y palabras pronunciadas, pero aquí hay que destacar que han sido los representantes vecinales los que se han ocupado y preocupado durante muchísimo tiempo de este tema. Entonces, claro. La verdad que sí. Pues Manolo, la verdad que te agradezco pues tus palabras, esta entrevista, y un poco para informarnos más que nada de las pretensiones que había sobre el tema de los cuarteles, a petición de tu compañero. El tema es difícil, ya te digo que es difícil porque son 3 ministerios y no es sencillo. Quizás sea sencillo bueno, porque me lo está pidiendo para sin techo, quizás a lo mejor ahí puede haber una posibilidad. El otro tema es más complicado porque es que el otro tema ya lleva seguridad, claro. Es mucho más complicado, mucho más complicado. Pues vamos a ver lo que puedes conseguir. Pues Manolo, la verdad que muchísimas gracias una vez más, y ya volveremos a conectar en otra ocasión. Cuando ustedes quieran, a su entera disposición. Manolo, gracias, buenas tardes. Nada, por Dios, salud. Hasta luego, buenas tardes.